Bienvenidos a un viaje transformador, un camino donde el dolor y la esperanza se entrelazan para crear algo extraordinario. Imagina por un momento estar atrapado entre dos mundos, entre la luz más brillante y la oscuridad más profunda, sin poder controlar el paso de una a otra. Este es el camino que recorren millones de personas con trastorno bipolar. Pero hoy no venimos a hablar solo de tormentas, sino de anclas. De esas anclas divinas que sostienen cuando todo parece desmoronarse. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde las profundidades del sepulcro pedí ayuda, y tú escuchaste mi voz. Estas palabras de Jonás resuenan en el corazón de quienes han experimentado los abismos de la depresión y las alturas vertiginosas de la manía. Porque en esos momentos extremos es cuando muchos descubren la presencia inquebrantable de Dios. Este proyecto nace de historias reales, de lágrimas derramadas y de sonrisas recuperadas, de hermanos y hermanas mexicanos que han permitido que su diagnóstico se transforme en testimonio. No minimizamos el sufrimiento ni ofrecemos respuestas fáciles. El camino es difícil, a veces brutal, pero a través de estas historias podrás ver cómo la fe no elimina la tormenta, sino que nos enseña a navegar en ella. No prometemos que tu camino será sin dolor, pero te mostraremos que no estás solo en él. Hay una fuerza extraordinaria que surge cuando nuestras vulnerabilidades se encuentran con la gracia de Dios. Una fuerza que transforma el ¿por qué a mí? En ¿para qué propósito? Te invitamos a abrir no solo tu mente, sino también tu corazón. Mientras recorremos juntos estos testimonios de esperanza que nos recuerdan que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz de Dios nunca se extingue completamente. El trastorno bipolar es mucho más que un diagnóstico médico. Es una experiencia humana profunda que transforma cada aspecto de la vida. Imagina un péndulo que oscila entre extremos, días donde la energía parece infinita, donde las ideas fluyen como ríos desbordados y el mundo brilla con posibilidades ilimitadas. Y luego, casi sin aviso, ese mismo mundo se desvanece bajo el peso de una oscuridad inexplicable, donde cada respiración requiere esfuerzo y la esperanza parece un recuerdo lejano. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Las palabras de Eclesiastés cobran un significado especial para quienes viven con bipolaridad. María Elena lo descubrió después de años de confusión. Durante más de una década, pensé que mis altibajos eran debilidad espiritual. Oraba pidiendo fortaleza. Me confesaba buscando liberación de lo que creía era falta de fe. Cuando finalmente recibí mi diagnóstico a los 32 años, lloré de alivio. Por fin podía entender por qué mi mente parecía traicionarme cuando mi corazón anhelaba estabilidad. En nuestras comunidades cristianas mexicanas, frecuentemente confundimos los trastornos mentales con problemas espirituales. Escuchamos frases como «necesitas orar más», «es una prueba para fortalecer tu fe», o incluso terribles sugerencias de que se trata de posesión espiritual. Estas interpretaciones erróneas no solo causan daño emocional, sino que retrasan el tratamiento adecuado y profundizan el estigma. La realidad es que el cerebro, como cualquier otro órgano, puede enfermarse. Y reconocer esto no disminuye el poder de Dios, sino que nos permite apreciar cómo Él trabaja a través de múltiples caminos para nuestra sanación. María Elena lo descubrió en su propio camino. Descubrí que Dios no estaba ausente en mi sufrimiento, estaba guiándome hacia respuestas y tratamiento. Mi diagnóstico no fue un castigo, sino el inicio de mi sanación. Comprender el trastorno bipolar desde una perspectiva integral, que honre tanto la ciencia como la fe, es el primer paso hacia una vida de esperanza. Porque entender nos libera de la culpa, nos conecta con otros que caminan senderos similares y nos permite ver que nuestras tormentas internas no definen nuestra identidad como hijos amados de Dios.
La oscuridad de la depresión en el trastorno bipolar tiene una cualidad abrumadora que desafía nuestra conexión más preciada, nuestra relación con Dios. Es en estos valles profundos donde las promesas bíblicas parecen tan lejanas como las estrellas en una noche nublada. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido, nos asegura el salmista. Pero ¿cómo aferrarse a esta verdad cuando el corazón está tan quebrantado que ni siquiera puede sentir? Carlos, un maestro de Monterrey, describe esta realidad desgarradora. Durante mis episodios depresivos, hasta leer la Biblia se volvía imposible. Las palabras se desdibujaban frente a mis ojos, y los versículos que antes me daban vida, ahora parecían vacíos. Me sentía abandonado por Dios y por todos. La culpa me consumía. ¿Qué clase de cristiano soy si no puedo ni siquiera orar? Este ciclo de autodesprecio solo profundizaba mi aislamiento. Lo que muchos no comprenden es que la depresión no es tristeza ni falta de fe. Es una niebla densa que distorsiona la percepción de la realidad misma. Los neurotransmisores desequilibrados afectan cómo procesamos pensamientos, emociones y experiencias espirituales. En estos momentos, necesitamos una comunidad de fe que comprenda que a veces el amor más profundo se expresa simplemente estando presente sin juzgar. Un hermano de la iglesia comenzó a visitarme cada semana, continúa Carlos, a veces solo para sentarse en silencio conmigo. No me presionaba a sentirme mejor, ni me recitaba versículos como recetas mágicas. Simplemente estaba ahí, como la presencia de Dios, constante, paciente, sin exigir. Aprendí que a veces la fe es solo respirar y permitir que otros crean por ti cuando tú no puedes. En los días donde la oración parece imposible, descubrimos formas más simples de conectar. Suspiros que Dios entiende como plegarias, música de adoración que habla cuando faltan palabras, o simplemente descansar en el conocimiento de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La depresión nos enseña que la fe verdadera no siempre se manifiesta en alabanzas entusiastas, sino también en el acto valiente de seguir existiendo cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. Y en esa persistencia silenciosa encontramos una nueva dimensión de la fidelidad de Dios. Si la depresión es un desierto espiritual, la manía puede ser un incendio forestal en nuestra vida de fe. Durante los episodios maníacos, la intensidad emocional puede magnificar las experiencias religiosas hasta puntos peligrosos. Las personas describen sensaciones de conexión divina extraordinaria, revelaciones especiales o misiones proféticas urgentes que, cuando la tormenta química cerebral se calma, revelan ser espejismos devastadores. Lucía, madre de 3 hijos de Guadalajara, comparte su dolorosa experiencia. Durante mi episodio maníaco más severo, estaba absolutamente convencida de que Dios me había elegido para una misión profética especial. Las coincidencias parecían señales divinas. Los versículos bíblicos saltaban de la página con significados que solo yo podía ver. Sentía una cercanía a Dios tan intensa que me consumía. Vendí pertenencias valiosas para sembrar en ministerios cuestionables. Alejé a familiares que intentaban interferir con mi llamado divino y casi destruyo mi matrimonio con decisiones impulsivas que creía dirigidas por el Espíritu. La línea entre la inspiración espiritual genuina y los pensamientos acelerados de la manía es aterradoramente delgada. Muchos creyentes con trastorno bipolar experimentan esta confusión devastadora, donde su propia mente parece usar su fe como combustible para alimentar el fuego del episodio maníaco. Y cuando finalmente llega el inevitable desplome, la vergüenza aplastante puede alejarlos permanentemente de sus comunidades de fe. Después del colapso, vino la vergüenza más profunda que he sentido, continúa Lucía.
no solo había arruinado aspectos prácticos de mi vida, sino que había distorsionado lo más sagrado para mí, mi relación con Dios. ¿Cómo podía volver a confiar en mis experiencias espirituales? ¿Y si todo lo que alguna vez sentí fue solo química cerebral desequilibrada? Esta crisis de fe fue casi más dolorosa que el episodio mismo. El camino de recuperación requiere humildad y discernimiento. Con el apoyo de su pastor y un terapeuta cristiano, Lucía aprendió a establecer guardias espirituales, personas de confianza que la ayudan a discernir cuando sus experiencias espirituales podrían estar amplificadas por síntomas maníacos. Ahora sé que Dios habla principalmente en la quietud y la paz, no en el caos de mi mente acelerada. He aprendido a desconfiar de las revelaciones que vienen con urgencia extrema o que me aíslan de mi comunidad. La manía nos recuerda nuestra vulnerabilidad humana y la importancia del discernimiento comunitario. Nos enseña que incluso nuestras experiencias más sagradas deben ser evaluadas con sabiduría y que la verdadera espiritualidad casi siempre nos lleva hacia la paz, no hacia el caos. Uno de los obstáculos más persistentes en el camino hacia la recuperación para muchos cristianos con trastorno bipolar es el falso dilema entre la fe y el tratamiento médico. En nuestras comunidades, a menudo escuchamos mensajes sutiles o explícitos que sugieren que recurrir a la medicación psiquiátrica o la psicoterapia representa una falta de confianza en el poder sanador de Dios. Honra al médico por sus servicios, porque también a él lo creó el Señor. Nos recuerda la Escritura, pero este equilibrio puede ser difícil de encontrar cuando estamos sufriendo. Sofía, una maestra de escuela dominical de 42 años, recuerda su lucha. Me diagnosticaron a los 29 años, pero me resistí a tomar medicamentos durante casi una década más. Cada recaída la interpretaba como una prueba espiritual que debía superar con más oración y ayuno. Cuando finalmente accedí a probar el tratamiento farmacológico, fue después de una hospitalización que casi me cuesta mi trabajo y mi matrimonio. Lo que cambió para Sofía fue una conversación con su pastor, un hombre sabio que entendía que Dios obra a través de múltiples caminos. Me dijo algo que transformó mi perspectiva. Si tuvieras diabetes, ¿rechazarías la insulina? Si tuvieras cáncer, ¿rechazarías la quimioterapia como falta de fe? Me ayudó a ver que mi resistencia al tratamiento no era fe profunda, sino más bien un orgullo sutil, como si yo fuera demasiado espiritual para necesitar ayuda médica. El doctor Ramírez, psiquiatra cristiano con más de 25 años tratando pacientes en Ciudad de México, ofrece una perspectiva poderosa. Como médico y creyente, veo la medicación psiquiátrica como parte del plan redentor de Dios. La misma mente divina que creó el universo diseñó nuestros cerebros y permitió que descubriéramos cómo ayudarlos cuando sufren. Cuando un estabilizador del ánimo ayuda a alguien con trastorno bipolar a recuperar el equilibrio, estoy presenciando la gracia de Dios en acción, no su ausencia. La integración de tratamiento y espiritualidad ha transformado la vida de Sofía. Desde que empecé el tratamiento adecuado, mi mente está lo suficientemente clara para realmente conectar con Dios. Puedo leer las Escrituras y absorber su significado. Puedo orar sin que mis pensamientos se dispersen incontrolablemente o se hundan en la desesperanza. La medicación no sustituyó mi fe, la liberó. Este equilibrio sagrado entre ciencia y fe no solo mejora la salud mental, sino que enriquece la vida espiritual. Muchos descubren que los medicamentos y la terapia, lejos de interferir con su relación con Dios, les permiten experimentarla con mayor claridad y profundidad. Es un recordatorio de que toda sanidad, ya sea a través de la oración directa o por medio de la medicina, tiene su origen en el mismo Creador compasivo. El trastorno bipolar nunca afecta solo a la persona diagnosticada, transforma toda la dinámica familiar. Cónyuges, hijos, padres y hermanos se convierten en testigos de los ciclos impredecibles, a menudo
sin las herramientas para comprenderlos o responder adecuadamente. La exhortación bíblica de sobrellevad los unos las cargas de los otros adquiere un significado profundamente práctico en estos hogares, donde la enfermedad mental se convierte en una presencia constante. La familia Juárez de Puebla comparte cómo su hogar se transformó cuando su hija Daniela, de 19 años, recibió su diagnóstico después de un severo episodio maníaco durante su primer año universitario. Cuando Daniela fue diagnosticada, toda la familia entró en crisis, recuerda su madre. Su padre cuestionaba si realmente era una enfermedad o solo rebeldía juvenil. Sus hermanos menores estaban confundidos y asustados por los cambios en su comportamiento. Yo oscilaba entre la culpa aplastante y la preocupación constante. Nos dimos cuenta de que necesitábamos educarnos y transformar nuestro hogar en un lugar de comprensión, no de juicio. Para las familias mexicanas, donde los lazos son profundamente valorados, pero las enfermedades mentales a menudo permanecen estigmatizadas, encontrar este equilibrio puede ser especialmente desafiante. La familia Juárez decidió enfrentar el desafío con creatividad y compromiso. Establecimos códigos para comunicarnos durante las crisis, palabras clave que Daniela podía usar cuando sentía que un episodio comenzaba, y que nosotros podíamos usar cuando observábamos señales de advertencia. Aprendimos a identificar señales tempranas y a responder con calma en lugar de pánico. Uno de los cambios más significativos ocurrió en su vida espiritual familiar. Lo más importante fue que convertimos nuestra mesa de comedor en un altar familiar donde todos podíamos ser auténticos con nuestras luchas. Orábamos juntos, pero no oraciones superficiales pidiendo curación milagrosa. Orábamos con honestidad sobre nuestros miedos, frustraciones y esperanzas. En nuestra casa establecimos un principio sagrado. No hay personas enfermas y sanas, solo hijos de Dios caminando juntos, llevando diferentes cargas en diferentes momentos. Para los matrimonios donde uno de los cónyuges vive con trastorno bipolar, mantener la unión requiere un compromiso extraordinario. Roberto y Elena, casados por 27 años, han navegado juntos las aguas turbulentas del trastorno bipolar tipo INU de Roberto. Hemos aprendido que el matrimonio no es 50-50, como dicen muchas personas, explica Elena. Hay temporadas donde yo doy 80% y Roberto 20%, y otras donde la proporción se invierte. La clave ha sido recordarnos constantemente que luchamos juntos contra la enfermedad, no el uno contra el otro. Las familias que florecen a pesar del trastorno bipolar comparten características comunes: comunicación abierta, educación continua sobre la condición, límites saludables y una espiritualidad que hace espacio para las preguntas difíciles. Sobre todo, reconocen que la presencia de la enfermedad no niega la presencia de Dios. De hecho, a menudo la revela de maneras inesperadas. La Iglesia está llamada a ser un hospital para las almas heridas, un refugio donde los quebrantados encuentren sanidad. Sin embargo, para muchas personas que viven con trastorno bipolar, la experiencia con comunidades de fe ha sido de dolor adicional en lugar de consuelo. Así que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, nos recuerda Pablo. Pero, ¿cómo se manifiesta este principio cuando enfrentamos enfermedades que no comprendemos completamente? Testimonios dolorosos abundan sobre comentarios hirientes lanzados con buenas intenciones. Si tuvieras más fe, no necesitarías esas pastillas. La depresión viene porque tienes pecados no confesados. Tu manía es en realidad un ataque espiritual. Tales afirmaciones, aunque nacidas de un deseo sincero de ayudar, a menudo profundizan el aislamiento y la vergüenza, alejando a quienes más necesitan comunidad. Marta recuerda el domingo que asistió a la iglesia durante un episodio depresivo moderado. Reuní todas mis fuerzas para ir al servicio.
esperando encontrar consuelo. Durante el momento de testimonios, compartí brevemente sobre mi lucha con la depresión y cómo estaba aferrándome a Dios a pesar de la oscuridad. Después, una hermana se acercó y me dijo: «Deberías leer más la Biblia. Cuando estás llena del Espíritu, no hay lugar para la depresión». Pasaron 3 meses antes de que pudiera volver a pisar la iglesia. Afortunadamente, un creciente número de congregaciones mexicanas están despertando a la necesidad de un ministerio informado y compasivo hacia quienes viven con enfermedades mentales. El pastor González, de una iglesia en Querétaro, comparte cómo su comunidad experimentó una transformación radical. Después de que 3 miembros de nuestra congregación fueran hospitalizados por crisis de salud mental en un año, reconocimos nuestra ignorancia y pecado de omisión. La verdad es que no sabíamos cómo responder, así que ofrecíamos soluciones simplistas o nos manteníamos distantes. Su congregación decidió actuar. Iniciamos un ministerio llamado Aguas Tranquilas, con profesionales de salud mental cristianos que capacitan a nuestros líderes. Adaptamos nuestros servicios para ser sensibles a quienes pueden sentirse abrumados por la música alta o las multitudes. Creamos un espacio tranquilo para quienes necesitan retirarse durante el servicio y formamos grupos de apoyo tanto para quienes viven con trastornos como para sus familias. Los resultados han sido transformadores. El resultado ha sido un avivamiento de compasión auténtica que ha transformado toda nuestra iglesia. Hemos visto sanidad, no siempre la eliminación completa de los síntomas, pero sanidad en el sentido más profundo de restauración de la dignidad, propósito y comunidad. Y lo más sorprendente, muchas personas que nunca habían cruzado las puertas de una iglesia están viniendo porque han escuchado que somos un lugar donde no tienen que esconder sus luchas. Las iglesias que se convierten en verdaderos hospitales para el alma reconocen que la sanidad mental, como toda sanidad, rara vez ocurre instantáneamente. Acompañan a las personas en su camino continuo, celebrando pequeñas victorias, lamentando recaídas, pero siempre reafirmando que el valor de cada persona no depende de su estabilidad emocional, sino de su identidad inmutable como hijo amado de Dios. Quizás la pregunta más desgarradora para quienes viven con trastorno bipolar es: ¿por qué? ¿Por qué debo cargar con este peso? La búsqueda de significado en medio del sufrimiento es profundamente humana y para los creyentes es también profundamente espiritual. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, nos asegura la Escritura. Pero, ¿cómo podemos reconciliar esta promesa con el dolor persistente de una condición crónica? Javier, un ingeniero de sistemas de 34 años de Tijuana, enfrentó esta pregunta durante años después de su diagnóstico a los 19. Durante años oculté mi diagnóstico por vergüenza, especialmente en la iglesia. Creaba excusas elaboradas para explicar mis ausencias durante episodios depresivos. Sonreía y fingía estar bien cuando por dentro estaba desmoronándome. Me sentía como un impostor espiritual, predicando sobre la libertad en Cristo mientras me sentía encadenado a mi mente inestable. El punto de inflexión para Javier llegó después de una hospitalización particularmente severa. Decidí ser transparente con mi grupo pequeño, preparado para el rechazo o los consejos superficiales. Para mi absoluta sorpresa, 3 personas me confesaron en privado que también luchaban con diversos trastornos mentales, pero nunca se habían atrevido a hablar. Descubrí que mi vulnerabilidad había creado un espacio seguro para la honestidad de otros. Esta revelación sembró la semilla de un propósito más amplio. Empecé a preguntarme cuántos otros cristianos estaban sufriendo en silencio, convencidos de que eran los únicos que no experimentaban la vida abundante que se predicaba desde el púlpito. Con apoyo de mi pastor, comenzamos un grupo de apoyo en la iglesia. Hoy coordinamos un canal de YouTube llamado Mentes Redimidas, donde cristianos con diferentes trastornos mentales
compartimos nuestros testimonios y recursos. Lo que comenzó como mi secreto más doloroso se ha convertido en mi ministerio más significativo. Marina, una profesora universitaria de 51 años con trastorno bipolar tipo 2, encontró propósito de manera diferente. Mi experiencia con la enfermedad me ha dado una sensibilidad única hacia el sufrimiento de mis estudiantes. Puedo detectar señales de depresión que otros profesores pasan por alto, y he aprendido a crear un ambiente de aprendizaje que apoya la salud mental. No comparto mi diagnóstico con todos, pero mi experiencia informa cada aspecto de mi vocación. El psicólogo cristiano, Dr. Herrera, señala que encontrar propósito no significa glorificar el sufrimiento. No creo que Dios cause el trastorno bipolar para enseñarnos lecciones, pero sí creo en un Dios tan poderoso que puede redimir incluso nuestras experiencias más dolorosas. Encontrar propósito no niega el sufrimiento real, lo transforma. Para muchos, el proceso de encontrar significado en su experiencia con el trastorno bipolar les ha permitido reinterpretar su historia no como una tragedia, sino como un testimonio. Como reflexiona Javier, mi sufrimiento se ha convertido en mi ministerio, y las mismas tempestades que casi me ahogan ahora me permiten tender la mano a quienes se están hundiendo. No elegí esta condición, pero puedo elegir lo que hago con ella. Las prácticas espirituales tradicionales, oración extendida, estudio bíblico profundo, ayuno, meditación prolongada, pueden parecer montañas imposibles de escalar durante los episodios de depresión o manía. Muchas personas con trastorno bipolar experimentan una dolorosa desconexión espiritual precisamente cuando más necesitan la presencia consoladora de Dios. Sin embargo, la promesa del Salmo 23 permanece: «Guíame por sendas de justicia, por amor de su nombre». Estas sendas pueden verse diferentes para quienes navegan las aguas turbulentas de la inestabilidad del estado de ánimo. Patricia, una contadora de 47 años de Morelia, descubrió que necesitaba adaptar sus prácticas espirituales a las diferentes fases de su condición. Aprendí a crear kits de emergencia espiritual para diferentes estados. Para los episodios depresivos, cuando hasta respirar parecía requerir esfuerzo sobrehumano, necesitaba prácticas minimalistas. Versículos cortos escritos en tarjetas que podía ver junto a mi cama. Música de adoración tranquila que podía simplemente absorber sin participación activa. Y oraciones de un solo suspiro como «Señor, ten misericordia» o «Jesús, ayúdame». Los episodios maníacos presentaban un desafío diferente. Durante fases de energía excesiva y pensamientos acelerados, necesitaba prácticas que canalizaran esa energía y ayudaran a mi mente a desacelerar. La meditación guiada en audio sobre la paz de Jesús, dibujos para colorear con versículos y caminatas de oración donde podía moverme mientras hablaba con Dios resultaron invaluables. El Padre Antonio, sacerdote y terapeuta, ha guiado a muchas personas con trastornos del estado de ánimo en su vida espiritual. Él enfatiza la importancia de la autocompasión. Muchos creyentes con trastorno bipolar se castigan por su inconsistencia espiritual. Un día tienen un devocional profundo y al siguiente no pueden ni abrir la Biblia. Les recuerdo que Dios conoce perfectamente su neurobiología. Él la creó. La constancia que importa es la de Dios hacia nosotros, no la nuestra hacia Él. Patricia encontró libertad en esta comprensión. Mi fe ya no depende de mi consistencia, sino de la fidelidad de Dios que permanece cuando mis emociones fluctúan. He aprendido que Él me encuentra donde estoy, no donde creo que debería estar. En los días buenos, celebramos juntos. En los días difíciles, Él simplemente se sienta conmigo en el dolor. Y esto ha transformado mi entendimiento de la gracia más profundamente que cualquier sermón jamás podría. Estas adaptaciones no son compromisos espirituales,
sino reconocimientos compasivos de nuestra humanidad. Jesús mismo adaptó sus enseñanzas según la capacidad de sus oyentes, diciendo: «Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Este enfoque personalizado para nutrir el alma reconoce que el camino espiritual no es uniforme para todos y que la fidelidad se manifiesta de maneras únicas cuando navegamos los desafíos del trastorno bipolar. Uno de los mayores desafíos para las personas con trastorno bipolar es la naturaleza cíclica de la condición. A diferencia de otras enfermedades que siguen un curso más predecible hacia la recuperación, el trastorno bipolar frecuentemente involucra ciclos recurrentes de estabilidad, elevación y depresión. Esta realidad crea una tensión única para la vida espiritual. ¿Cómo mantener una fe consistente cuando las experiencias emocionales son tan variables? Las palabras del profeta Habacuc resuenan profundamente. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Miguel, un arquitecto de 48 años de León, reflexiona sobre esta tensión después de 15 años viviendo con el diagnóstico. Llevo 15 años viviendo con trastorno bipolar y mi fe ha madurado a través de los ciclos. Al principio, mi relación con Dios era una montaña rusa que seguía exactamente mis estados de ánimo. En episodios hipomaníacos, tenía experiencias espirituales intensas que interpretaba como señales de un favor divino especial. Durante depresiones, me sentía completamente abandonado por Dios, castigado por mis pecados o simplemente defectuoso espiritualmente. El aprendizaje más profundo para Miguel vino gradualmente. He aprendido a no definir mi relación con Dios por la intensidad emocional que siento, sea euforia o desesperación. Los sentimientos son reales, pero no siempre reflejan la realidad espiritual. En los días estables, fortalezco mi fundamento a través del estudio, la comunidad y disciplinas regulares. En los días oscuros, me sostengo en la memoria de su fidelidad, no en mis percepciones momentáneas. En los días de energía excesiva, canalizo ese fervor hacia el servicio prudente, siempre consultando con mis personas de confianza. Esta sabiduría no llegó fácilmente, sino a través de múltiples recaídas y recuperaciones. Cada ciclo me enseñó algo nuevo sobre la fidelidad de Dios y mi propia necesidad de humildad. Mi trastorno me ha enseñado que la verdadera fe no depende de mi estado de ánimo, sino de la inmutable verdad de quién es Dios. Sigo experimentando ciclos, pero ya no definen mi identidad ni mi destino. La doctora Ramírez, psiquiatra con 25 años de experiencia tratando pacientes con trastorno bipolar, observa un patrón interesante. Los pacientes que mejor manejan la condición a largo plazo son aquellos que desarrollan lo que llamo esperanza resiliente, una esperanza que no depende de la ausencia de síntomas, sino que persiste a través de ellos. Han aprendido a celebrar las temporadas de estabilidad sin vivir con miedo constante a la próxima recaída y a atravesar los episodios difíciles sin perder de vista que son temporales. Esta esperanza resiliente no surge de negar la realidad de la condición, sino de redefinir lo que significa vivir bien con ella. Como explica el teólogo Ricardo Quintana, la teología de la prosperidad nos ha hecho mucho daño al equiparar la bendición divina con la ausencia de sufrimiento, pero una lectura más profunda de las Escrituras revela que la bendición a menudo se manifiesta como fortaleza en medio del sufrimiento, no como eliminación del mismo. Job, David, Pablo, todos experimentaron trastornos que no fueron completamente sanados, pero encontraron a Dios de maneras más profundas a través de ellos. Para quienes viven con trastorno bipolar, aprender a navegar esta tensión significa desarrollar estrategias prácticas, planes de bienestar para preservar la estabilidad, planes de crisis para los episodios inevitables y una red de apoyo que comprenda la naturaleza cíclica de la condición. Sobre todo,
significa abrazar una espiritualidad que haga espacio para las preguntas difíciles y las emociones contradictorias, reconociendo que nuestra relación con Dios es lo suficientemente robusta para contener tanto nuestros aleluyas como nuestros lamentos. Miguel concluye con una reflexión poderosa. En mis mejores días, mi bipolaridad me ha enseñado a no dar por sentada la estabilidad emocional y a aprovechar esos momentos para fortalecer mis fundamentos. En mis peores días, me ha enseñado que cuando no puedo sostenerme a mí mismo, Dios sigue sosteniéndome a través de las manos de otros. Y en todos los días, me recuerda que mi valor no está en cómo me siento, sino en a quién pertenezco. Al final de nuestro recorrido por estos testimonios de luz en medio de la oscuridad, llegamos a la promesa que sostiene a muchos creyentes con trastorno bipolar en sus momentos más difíciles: la esperanza de restauración completa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para quienes viven con una condición crónica que afecta la mente y el espíritu, esta promesa de Apocalipsis 21 resuena con un anhelo profundo y personal. Ana, una profesora jubilada de 68 años que ha vivido con trastorno bipolar desde su juventud, ve su experiencia a través del lente de la eternidad. A medida que envejezco, encuentro un consuelo indescriptible en saber que esto es temporal. No en el sentido que muchos entienden, no espero una curación milagrosa en esta vida, aunque ciertamente Dios podría concederla. Mi esperanza está puesta en la promesa de un cuerpo y una mente completamente restaurados en la eternidad. Esa esperanza no me hace pasiva en el presente. Al contrario, me da fuerzas para seguir luchando, sabiendo que cada esfuerzo por mantener la estabilidad y vivir con propósito tiene un valor eterno. El pastor Luis Mendoza, quien ha guiado a muchas personas con trastornos mentales en su jornada espiritual, ofrece una profunda reflexión teológica. En la historia de la redención, vemos que Dios no descarta lo quebrado, lo restaura. Jesús resucitó con las cicatrices de los clavos todavía visibles. Esto me sugiere que nuestras luchas con la enfermedad mental no son simplemente borradas en la eternidad como si nunca hubieran ocurrido. Son redimidas, transformadas en algo glorioso que cuenta una historia de la fidelidad de Dios que no podría contarse de ninguna otra manera. Para muchos, esta esperanza futura da forma a su propósito presente, como explica Ana en una conmovedora carta a su nieta, quien también muestra señales tempranas del trastorno. Mi querida Valentina, cuando leas esto, quizás yo ya esté con el Señor. Quiero que sepas que estas montañas rusas emocionales que has heredado no son una maldición, sino parte de tu historia de redención. Durante 40 años viví con trastorno bipolar, y aunque hubo valles profundos, también hubo cumbres donde pude ver la gloria de Dios con una claridad que muchos nunca experimentan. No sé si en el cielo recordaré lo que fue vivir con esta condición, pero sé que cada lágrima tendrá sentido. Mientras tanto, permite que tu fragilidad te mantenga cerca del sanador. Nunca olvides que no estás defectuosa, estás siendo perfeccionada. Tu abuela, que te espera en la nueva tierra donde nuestras mentes y corazones serán completamente libres. Esta perspectiva eterna no minimiza el sufrimiento presente, sino que lo ubica dentro de una narrativa más amplia de redención. Como observa el Dr. Montoya, psiquiatra y teólogo, cuando mis pacientes cristianos pueden situar su sufrimiento dentro de la gran historia de Dios, creación, caída, redención y restauración final, a menudo encuentran no solo consuelo, sino un sentido de propósito que trasciende su diagnóstico. Sus luchas ya no son solo una tragedia personal, sino parte de un testimonio eterno de la gracia suficiente de Dios. Para quienes caminan el difícil sendero del trastorno bipolar, la promesa de la nueva tierra donde ya no habrá maldición representa la esperanza definitiva,
Un mundo donde la química cerebral no traicionará a la mente, donde las emociones serán intensas pero no abrumadoras, donde la comunión con Dios no será obstruida por la niebla de la depresión ni distorsionada por la euforia de la manía. Y mientras esperan esa restauración final, muchos descubren que su experiencia los equipa de manera única para traer fragmentos de ese futuro reino al presente quebrantado, convirtiendo su dolor en ministerio y su lucha en testimonio. Hemos recorrido juntos un camino a través de montañas y valles, de desesperación y esperanza, de aislamiento y comunidad. Hemos escuchado las voces valientes de hermanos y hermanas que han permitido que sus historias más dolorosas se conviertan en testimonios de la fidelidad inquebrantable de Dios. Pero esta narrativa no está completa sin tu capítulo. Quizás te has visto reflejado en estas historias porque tú también caminas el sendero del trastorno bipolar. Tal vez reconoces los síntomas descritos y por primera vez consideras la posibilidad de buscar ayuda profesional. O quizás amas a alguien, un hijo, un cónyuge, un amigo, que lucha con estos altibajos debilitantes y buscas comprender mejor para amar mejor. Donde quiera que te encuentres en este camino, la invitación es la misma, a una esperanza activa. La esperanza activa no es una expectativa pasiva de que las circunstancias cambien milagrosamente, sino un compromiso valiente de avanzar incluso cuando el camino es difícil, sostenido por la promesa de que no caminas solo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa de Jeremías 29:11 no garantiza la ausencia de valles oscuros, pero asegura que ningún valle es tan profundo que la presencia de Dios no pueda alcanzarlo. Si vives con trastorno bipolar, escucha esta verdad. Tu condición no es tu identidad. Tus altibajos no definen tu valor. Tus luchas no son evidencia de falta de fe, sino oportunidades para un tipo de fe más profunda, una que persiste cuando los sentimientos fluctúan, que se aferra a la verdad cuando las percepciones se distorsionan. Si amas a alguien con trastorno bipolar, recuerda, tu presencia constante, tu comprensión creciente y tu paciencia inquebrantable son manifestaciones tangibles del amor de Cristo. No siempre sabrás qué decir o hacer, pero el simple acto de permanecer junto a alguien en su sufrimiento refleja la fidelidad del Dios que promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Y a todos los que formamos parte de la comunidad de fe, tenemos la sagrada responsabilidad de crear espacios donde las personas con trastorno bipolar y otras condiciones de salud mental puedan ser plenamente conocidas y completamente amadas, donde puedan traer tanto sus aleluyas como sus lamentos al altar, donde puedan encontrar no solo compasión, sino también propósito. Porque cada historia de lucha con el trastorno bipolar también puede ser una historia de redención. Cada ciclo de depresión y manía puede revelar nuevas facetas de la gracia suficiente de Dios. Y cada persona que camina este difícil sendero tiene un testimonio único que ofrecer. Un testimonio que el mundo necesita escuchar. ¿Cuál será tu capítulo en esta historia continua? ¿Qué testimonio de esperanza estás llamado a ofrecer al mundo? La invitación está ante ti, a vivir con propósito, a amar con comprensión y a compartir el mensaje de que incluso en nuestros momentos más oscuros, la luz de Dios nunca se extingue completamente. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13.